Buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico y como solemos todos los sábados y no hay ningún imprevisto, nos estamos dedicando a estudiar historia de la Iglesia. Comenzamos con el libro de Hechos, estudiamos todo el libro de Hechos, lo estuvimos haciendo todos los martes durante bastante tiempo y después comenzamos esta serie que sería Historia de la Iglesia parte 2. La parte 1 fue el libro de Hechos y en esta segunda entrega de este estudio pues llevamos ya bastante tiempo. Creo que estamos por el estudio 40 y pico y hemos visto desde el primer siglo, viendo las cosas más significativas a lo largo del tiempo. La historia de la Iglesia es un estudio fundamental para todo creyente. Tenemos que saber de dónde venimos, dónde estamos, tenemos que entender las cosas que se perdieron por el camino, lo que se hizo mal, lo que se debe corregir. Como Jesús le dice a la Iglesia de Éfeso, acuérdate de dónde has caído, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Siempre tenemos que mirar hacia atrás y hacia adelante. El pasado no va a cambiar nuestro presente y el futuro tampoco, pero sí pueden influenciar en cómo vivimos. Mirar hacia atrás puede tener una gran influencia en cómo voy a vivir hoy. Mirar hacia adelante tiene que tener una influencia en cómo vivo hoy. Entonces nuestra historia es importante y por eso la estudiamos. Hoy vamos a... El título del estudio de hoy vendría a ser algo así como ¿quién estaba detrás de la Reforma Protestante? Porque en los últimos estudios nos hemos estado centrando en los pre-reformadores y en los reformadores. La semana pasada estábamos respondiendo a la pregunta ¿por qué se les llamó protestantes a los seguidores de la Reforma? Y también estuvimos viendo algún personaje, estuvimos hablando de William Tyndale, hemos hablado de, aparte de Lutero y Calvino, de otros muchos personajes. Hoy vamos a responder a esa pregunta, ¿quién estaba detrás de la Reforma? ¿Quién creéis que estaba detrás de la Reforma? Muchos dirán Lutero, otros dirán Calvino, otros dirán Zwinglio, y bueno, y podemos hablar de otros, ¿no? Pero vamos a responder a esa pregunta, vamos a leer algo de la Biblia, y si nos da tiempo, pues hablaremos de algún personaje de ese tiempo de la Reforma. Ya hemos hablado de unos cuantos. Pero vamos por partes, y lo primero es pedirle al Señor que Él nos guíe para poder tener este tiempo. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos de todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por Señor, porque tú nos das la fuerza, tú nos sostienes, nos das el tiempo, la oportunidad para poder ocuparnos en tus cosas. Te pido que toques corazones para que haya más y más personas que entre las muchas obligaciones sepan siempre escoger dedicar tiempo a lo tuyo, ponerte a ti en primer lugar en sus vidas. Tú nos bendices cuando hacemos eso, porque cumples tus promesas siempre. Por eso aquí estamos ahora buscando tu dirección, porque este tiempo es tuyo, no es algo que nosotros hemos inventado, tú nos has traído hasta aquí y queremos pedir que nos guíes y nos estés llevando en lo que vamos a estar hablando para que todo esto sea para edificar tu iglesia. Bendice a todos mis hermanos que van a escuchar este estudio y toca corazones, para que vengamos rendidos ante ti sin condiciones. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, antes de que nos pongamos con el estudio, déjame que mire un momentito en el chat en directo. Y ahí está Benito, ha escrito buenas noches a todos mis hermanos. Rosario Rubí ha dicho buenas noches a todos, muchas bendiciones. Juan Bermudo dice buenas noches, mis amados hermanitos Víctor y todos los demás, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Ana Rita, a paz del Señor Jesucristo para todos, muchas bendiciones para todos. Dolores dice buenas noches, Dios bendiga a su iglesia. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y Juan Bermudo dice, en definitiva, quien estaba detrás de la reforma es el Señor. Porque Juan ya había saludado anteriormente, ha respondido la pregunta que yo había dicho. Muy bien, ¿estáis de acuerdo con Juan? ¿Quién estaba detrás de la reforma? Seguramente, en términos de la historia, las personas que miran y estudian la historia desde la perspectiva simplemente humana, van a decir que detrás de la Reforma estuvieron personajes como Lutero y Calvino, que hemos mencionado, Zwinglio y otros reformadores e incluso pre-reformadores. Ellos dirían que esto fue un proceso humano
que cambió la historia del cristianismo. Pero cuando tú estudias realmente qué fue la Reforma, humanamente hay cosas que no se pueden explicar. Hay cosas pues que no tienen... en el mundo ha habido muchas revoluciones y ha habido muchas veces que desde el pueblo se ha derrocado el poder y ha habido levantamiento en masa de la sociedad y han ocurrido cosas así. Pero los ingredientes, las cosas que rodearon la Reforma protestante indican que hay algunos factores distintos, hay cosas que no acaban de encajar en otros procesos políticos y sociales, revolucionarios. El impacto, uno de ellos, por ejemplo, uno de esos factores que marcan una diferencia, es que el impacto que la Reforma protestante tuvo en el mundo sigue latente, más de 500 años después. O sea, esto indica que como si detrás de todo eso hay una fuente de poder, hay un propósito que está obrando mucho más allá del tiempo. Porque cualquier revolución, cualquier situación social, política, etcétera, que surgiese en algún momento en la historia, si tú lees los libros de historia verás que tuvieron un principio y tuvieron un final, o tuvieron un principio y después hubo, si no un final, sí una modificación, una transformación, una adaptación, pero el corazón de la Reforma protestante continúa adelante hoy día. Nuestro mundo habla de la Reforma, ¿por qué? Porque es un evento histórico, ocurrió, evidentemente. Entonces, si hablamos de reforma, simplemente esa palabra reforma, ahora ya no pienses en la reforma protestante, sino simplemente si yo te pregunto ¿qué es reforma? Si tú buscas en el diccionario de la Real Academia Española el significado de la palabra reforma, bueno, nos está hablando de un proceso que tú puedes seguir y experimentar en diferentes campos de tu vida, en tu salud, en la educación, podemos hablar socialmente de reformas agrícolas, sociales, reformas fiscales, reformas de muchos tipos. Tú puedes reformar tu casa. O sea, la reforma siempre es algo positivo. A todos nos gusta la idea de una reforma. Reformar es coger algo viejo, algo deteriorado, algo que está en desuso por un desgaste, por lo que sea, y hacerlo nuevo. La restauración busca eso, coger algo que no podía ser usado o que estaba desgastado o que estaba envejecido o que ya no servía y transformarlo en algo útil, en algo positivo, en algo nuevo. Entonces, la palabra reforma siempre es positiva. En el contexto religioso, una reforma religiosa también tendría que ser positiva. Reformar siempre es ir hacia adelante, hacer algo nuevo, avanzar. La reforma evoca la idea de proceso hacia un resultado deseado. O sea, yo quiero conseguir eso. Por ejemplo, lo que os estaba diciendo. Tú tienes tu casa, es una casa que fue construida hace 30, 40, 50, 60 años y durante el tiempo no se le han hecho arreglos y llega un momento en el que tú miras y empieza a haber una gotera en un sitio, la pintura se cae de las paredes, algunas maderas están como podridas de las ventanas, de las puertas, hay cosas que se quedaron totalmente anticuadas, la instalación eléctrica, de fontanería, etcétera, etcétera, y tú dices, bueno, esto, esto hay que reformar esto. Entonces, ¿tú qué buscas con la reforma? Bueno, tú quieres alcanzar un resultado que te satisface. O sea, tú quieres progresar hacia un resultado que tú deseas. Entonces tú lo planteas, mira, quiero arreglar esto, quiero decorarlo así, quiero adaptarlo de esta manera. O sea, tú quieres ir hacia un cambio positivo. Eso es lo que busca una reforma. Una reforma nunca va a buscar algo negativo. Entonces la reforma protestante, desde el punto de vista histórico o social, es positiva. ¿Por qué? Porque se buscó cambiar cosas que estaban mal, se buscó avanzar hacia algo que tenía que ser mejor. Sin embargo,
con el uso que se tiene acerca de la Reforma protestante, en la sociedad, el mundo católico romano vendió la Reforma protestante como algo diabólico, algo dañino, algo malvado, algo que estaba promovido por personas controladas por Satanás, por el diablo. A Lutero se le llamó Satanás y a otros reformadores. Entonces, evidentemente esto no encaja con la idea. Si hablamos y la historia considera ese movimiento que empezaron una serie de personajes, si se le llama reforma protestante, en sí misma la palabra reforma indica un cambio hacia lo positivo, algo que buscaba conseguir cambios, pero para bien. La Iglesia Católica Romana habla de reforma, reconoce su necesidad dentro de ella. Su llamado a la transformación es anterior a la Reforma protestante. La semana pasada hablábamos de la contrarreforma, ¿recordáis? La contrarreforma, dijimos, se le llamó así, contrarreforma, pero comenzó antes de la Reforma protestante. Dentro de la propia Iglesia Católica Romana se estaban planteando cambios necesarios. No voy a repetir lo que ya estudiamos la semana pasada. La semana pasada vimos que surgieron personajes dentro de la Iglesia que hablaron de que había que cambiar cosas. Cosas como, por ejemplo, solucionar el problema de la corrupción dentro de la Iglesia. La Iglesia estaba corrupta, desde el Papa, los obispos, cardenales, obispos, o sea, la cúpula de la Iglesia, el Vaticano estaba corrupto, estaba lleno de pecado, de vicios, de maldad, el afán por las riquezas. O sea, desde la Iglesia se planteó producir cambios. Solo que seguramente Dios tenía sus propios propósitos y la reforma tenía que ser más radical. El cambio tenía que ocurrir desde una forma más drástica. ¿Por qué? Porque no era suficiente con decir vamos a tratar de mejorar este aspecto, el otro. La Iglesia había llegado a torcerse de tal manera de que necesitaba un cambio muy profundo. Utilizando otra vez la metáfora de antes. Es como ese edificio que dices, esto hay que reformarlo, pero dices, hay diferentes tipos de reformas. Un constructor, un reformador sabe de qué estoy hablando. Hay diferentes tipos de reformas. Este edificio necesita una reforma integral. Quiere decir que hay que arreglarlo totalmente, de arriba abajo. No es solamente arreglar un tejado o unas paredes. No, necesita una reforma integral. La Iglesia necesitaba una reforma integral. El llamado dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana es muy anterior a la Reforma Protestante. La Iglesia sufrió un gran cisma entre el este y el oeste en el año 1054. Esto ya lo hemos estado estudiando mucho más atrás. El concilio de Constanza, en el año que se celebró del año 1414 al 1418, buscó una profunda reforma en la Iglesia. Esto no ha cambiado en muchos siglos. El tiempo transcurrió desde entonces y la Iglesia Católica Apostólica Romana siguió hablando de necesidades de reforma. Hoy en día, dentro de la Iglesia se sigue hablando de reforma. Los diferentes papas que han subido al poder han planteado esta situación. El actual Papa, Francisco, ha puesto en marcha y ha promovido algunos cambios significativos dentro de la Iglesia que no han sido del agrado de todos los católicos romanos. Se han levantado muchísimas voces contra el Papa. De hecho, en algún estudio, yo me acuerdo alguna vez que yo os mostré en el estudio, abrí páginas católicas romanas y os mostré que desde algunas páginas católicas romanas, de algunas autoridades del mundo católico romano, llegaban a tildar al Papa Francisco hasta de satánico. O sea que hay muchos dentro de la Iglesia que no están para nada de acuerdo con lo que el Papa está haciendo. Y eso, pues bueno, es una cosa muy notable cuando dentro de la Iglesia Católica Romana hay dogmas como el que dicen que el Papa es infalible.
y que el Papa es el vicario de Cristo y todo lo que el Papa dice tiene la autorización de parte de Dios. Bueno, pues parece que muchos católicos ya no comparten esos dogmas y están en contra al no estar de acuerdo con lo que el Papa dice. Desde el punto de vista de la familia evangélica o protestante, cuando nosotros hablamos de la Reforma Protestante o incluso cuando se celebra, nosotros a final del mes de octubre solemos, algunas iglesias de la zona, organizar un culto especial en conmemoración de la Reforma, ya que el 31 de octubre del 1517 fue cuando Lutero clavó las 95 tesis en la abadía de Wittenberg y se fijó esa fecha como el aniversario de la Reforma Protestante. ¿Pero qué estamos celebrando? ¿A qué nos referimos? ¿Qué distingue la Reforma Protestante de otros intentos de reforma o de otras reformas? Hemos dicho que desde la propia Iglesia, antes de la Reforma Protestante, ya se habló de reforma, se celebraron cismas o algunos eventos especiales, algunos sínodos, algunos para hablar de reforma, y desde entonces también se ha hablado de reforma. Pero ¿en qué es diferente la reforma? ¿Por qué fue diferente la Reforma Protestante de las otras reformas que se han planteado dentro de la Iglesia? Bueno, como os decía antes, una de las cosas más significativas es que la Reforma Protestante dio origen a algo que ha permanecido activo a través de los siglos. Aún hoy, la Reforma Protestante se sigue rememorando, se sigue celebrando, se sigue viviendo. El corazón de la Reforma sigue estando vigente. Aunque los protestantes quizás ya se relajaron y ya vinieron a menos y ya no son tan celosos y tan temerosos de Dios como los primeros pre-reformadores y reformadores. ¿Qué viene a tu mente cuando consideras la Reforma Protestante? Antes yo pregunté, ¿quién hay detrás de la Reforma Protestante? Ahora lo pregunto de otra manera. ¿Qué viene a tu mente cuando consideras la Reforma Protestante? ¿Cuáles son las características que distinguen la Reforma Protestante de todas las otras y de todos los otros movimientos? Quizás a algunos de vosotros se os venga al pensamiento los pilares de la Reforma, las 5 solas. No hace mucho también en nuestra serie de Historia de la Iglesia hablamos de esas 5 solas. ¿Recordáis cuáles son? ¿Las recordamos juntos? Sola fe, solo Cristo, sola gracia, sola Escritura y solo a Dios sea la gloria. ¿Lo recordarás? Bueno, es tarea de estudio. Tienes que aprendértelo, tienes que recordarlo. Para el examen saldrá esta pregunta. Entonces estas son las marcas más significativas de la Reforma. Aquí es donde está su genialidad. Aquí está el corazón de el por qué la Reforma Protestante sigue siendo vigente hoy en día. ¿Por qué? Porque en realidad el espíritu de la Reforma Protestante existe desde mucho antes. ¿Desde cuándo? Desde Cristo, desde el principio de la Iglesia. Cuando Jesús estableció la Iglesia y la Iglesia comenzó con el ideal de lo que Cristo dijo que tenía que ser. Yo edificaré mi Iglesia, dijo Jesús. ¿Qué hizo la Reforma Protestante? Volver a ese principio. La Reforma Protestante dijo, es necesario que volvamos a los orígenes. Es necesario que volvamos allí donde nos perdimos, donde nos torcimos. Hay que volver antes de ese momento. Cuando los creyentes empezaron a ir por aquí y por allá y la cosa empezó a degenerar, hay que retroceder en el tiempo y volver. Antes en la oración recordamos el mensaje de Cristo a Éfeso, en Apocalipsis 2. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acuérdate de dónde has caído y haz las obras primeras. Eso es lo que los reformadores protestantes trataron de hacer. Ahí está el corazón realmente de la Reforma. Decir, sola fe, solo Cristo, sola gracia, sola Escritura, solo a Dios sea la gloria.
eso es el corazón de la Biblia, el corazón de la Escritura, lo que en un día, en su principio, Cristo quiso hacer con su Iglesia. La Iglesia se torzó con el paso del tiempo, hubo que volver al inicio, allí de donde se apartaron, donde nos apartamos. Entonces volver a estas verdades fue algo revolucionario, extraordinario, grandioso. Esos principios que evocan las 5 solas están mostrando que la fe tiene unos límites, o sea, tú no puedes salirte de lo que está establecido e incorporar cosas que no estén en conforme a lo que el Señor ha establecido en su palabra de lo que tiene que ser la Iglesia. En la Reforma Protestante no hay ninguna duda que se trató de buscar que la palabra de Dios fuese la máxima autoridad. Todos los reformadores, quizás alguno no se equivocó, no fue totalmente acertado al 100%, pero todos los reformadores trataron de hacer eso, volver a la Escritura y tomar la Biblia como la máxima autoridad de nuestra vida. Digo que algunos reformadores igual no acertaron plenamente porque entre reformadores hubo algunas diferencias teológicas, pero en sus corazones estaba ese deseo, vamos a volver a la Escritura y que la Biblia sea nuestra máxima autoridad. ¿Por qué? Porque la Iglesia en ese momento no leía la Biblia, no la tenía en cuenta, la Biblia no era, ya no la máxima autoridad, no era nada, porque la Biblia estaba prohibida. No se podía leer, no se podía estudiar, solamente el clero tenía acceso a la Biblia, el pueblo, la gente no tenían acceso a la Biblia y lo tenían prohibido. Entonces vivían en la ignorancia del mensaje de Dios y los reformadores lo que hicieron fue volver a la autoridad de la Escritura. La Escritura tenía que estar por encima de cualquier tradición que se hubiese incluido en la Iglesia. La salvación es definitivamente un don de Dios. No es por obras, no es por méritos, no se puede comprar con dinero. ¿Y de dónde sacan esa enseñanza? De la Biblia. No se puede atribuir la salvación a méritos humanos. El mérito es de Dios. Y todas estas enseñanzas, las 5 solas, no admiten ninguna ambigüedad. O sea, no tienen margen para ser interpretadas de forma errónea. No, son declaraciones muy directas. Sola gracia. Solo te vas a salvar por la gracia de Dios. Sola fe, solo hay una fe que salva, la fe en Cristo. Solo Cristo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay otro Salvador, no hay otro camino, no hay otra verdad. Sola Escritura, la palabra de Dios es lo máximo y solo a Dios sea la gloria. La gloria no se le puede dar a nada más que a Dios. Ni a los hombres, sea un papa, ni a los santos, ni a ningún, solo a Dios es la gloria. Esas 5 solas se fundamentan en la Biblia. No fueron ideas que surgieron en la mente de los reformadores, de Lutero y de los demás. No, fueron principios que de una forma en común todos los reformadores encontraron en las Escrituras. Ahí tienes otro detalle, que la Reforma Protestante es distinta a cualquier otro movimiento humano que haya habido en este mundo. ¿Por qué? Ha habido movimientos políticos de reforma, de transformación, ha habido revoluciones de todo tipo, ha habido guerras que trataban de buscar esos cambios, pero en todos esos casos siempre hubo grandes divisiones. Yo os he dicho, entre los reformadores hubo diferencias teológicas entre algunos de ellos, pero todos buscaban un mismo principio, que la Biblia fuese la máxima autoridad. En cualquier movimiento humano siempre hubo diferencias. De un movimiento pudieron surgir diferentes facciones, dicen algunos, bueno, pero eso también ha pasado en el protestantismo. Sí, todos tiende después a distorsionarse, a torcerse, pero las 5 solas, que es a donde vamos, ese es el fundamento, son los 5 pilares de la Reforma, siguen estando vigentes hoy como ayer. ¿Por qué? Porque son 5 pilares que no inventó la Reforma, están desde el principio. O sea, esto viene de Dios. Martín Lutero y Juan Calvino son los 2 nombres principales, los 2 referentes. Estos hombres fueron brillantes, fueron valientes, tuvieron una iniciativa realmente osada a la hora de poner todo en marcha de este movimiento reformador.
Pero si tú haces una reflexión profunda y cuidadosa de estos personajes, de dónde les venía esa genialidad, esa valentía, esa actitud determinante, lo que ellos consiguieron, de dónde les venía todo eso, bueno, te vas a dar cuenta que va más allá de sus propias personas. El retorno a las escrituras como fuente de la única autoridad y verdad es la clave y es lo más profundo en toda esta historia. La genialidad de la reforma está arraigada, por lo tanto, en Dios mismo. Juan respondió correctamente antes. ¿Quién estaba detrás de la reforma? Tú ves cómo surgió este movimiento, cómo se desarrolló, el poder que tuvo, y tú dices, bueno, la única respuesta posible es que Dios estaba detrás de la reforma protestante. En ese retorno a los principios era retornar a la supremacía de Dios por encima de todas las cosas. Es un retorno a la supremacía de Dios en la Iglesia, a la supremacía de Dios en la historia, en el corazón del hombre, en la sociedad. O sea, es reconocer a Dios tal como Él es y el lugar que Él ocupa en la Iglesia, en la persona, en la historia, en el universo mismo. O sea, Dios es soberano por encima de todo lo demás y de todas las cosas. Entonces la Reforma buscaba eso, darle a Dios otra vez la autoridad, darle a Dios el poder. Y claro, cuando tú haces eso, ya no son unos cuantos hombres, ahora es Dios obrando. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó ahí? Que Dios reclamó lo que era suyo. Eso es lo que pasó con la Reforma protestante. No fue una nueva revelación, no fueron unos cuantos iluminados, no era un secreto para los reformadores que ellos mismos no podrían llevar a cabo una reforma tan radical. ¿Te pones en la piel de Lutero? ¿Quién era Lutero? Un monje, un sacerdote. Pero ¿qué podía hacer un hombre, aunque buscase aliados, aunque consiguiese ganarse el favor del emperador en Alemania? ¿Qué podía hacer un hombre con todo el poder de Roma y los reinos que la respaldaban? Francia, España, Italia, Roma tenía muchísimo poder. O sea, nadie se atrevía a enfrentarse a Roma, por lo que era Roma y el respaldo que ella tenía. ¿Qué pensaba Lutero? ¿Qué pensaba Calvino? ¿Qué pensaban estos reformadores cuando tuvieron esa actitud tan osada de enfrentarse a Roma? ¿Realmente creían que ellos podrían cambiar algo dentro de la Iglesia? ¿Qué hay en la mente de un hombre como Martín Lutero y los demás reformadores para decir, voy a enfrentarme a la, entre comillas, todopoderosa Roma? ¿Qué había en su mente? Ellos sabían que al enfrentarse a Roma estaban poniendo precio sobre sus cabezas. Y eso es lo que ocurrió. Lutero no murió como mártir, pero una gran mayoría murieron como mártires. ¿Qué lleva a una persona a estar dispuesta a morir? Y no de cualquier forma, de formas horrendas, de formas brutales. Con mucho antes de matar a una persona se preocupaban de que sufriese lo indecible. ¿Quién es capaz de enfrentar ese sufrimiento y esa muerte tan terrible? ¿Qué causa humana puede mover a un grupo, no uno o dos iluminados, no, hablamos de muchos, de miles, de millares, de decenas de miles, de millones de personas que estuvieron dispuestos a morir por todo esto? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Dios. Es la historia de la Biblia. ¿Por qué estuvo dispuesto a sufrir Jesús y a morir en la cruz? Porque era la voluntad suya, la voluntad de Dios, del Padre. Era el camino a la salvación para la humanidad. ¿Por qué estuvo dispuesto a morir Jacobo? Fue decapitado. ¿Por qué estuvo dispuesto a morir Esteban, el primer mártir, ya después de que la iglesia se pone en marcha? ¿Por qué estuvieron dispuestos a morir los apóstoles? De los 12, que contando a Matías cuando ahí sustituye a Judas, de los 12 solo Juan fue el único que sobrevivió. Los demás murieron todos como mártires. ¿Qué llevó a los primeros cristianos
a enfrentarse al Imperio Romano, ya no a la Iglesia Católica Apostólica Romana, no, al Imperio Romano, y que tantos millares muriesen por esa causa. Lo mismo, el mismo sentir, el mismo espíritu es lo que estaba detrás de los reformadores. La Iglesia reformada ahora está otra vez viviendo el espíritu de la auténtica Iglesia. Lutero entendía esto. Lutero no era perfecto y no tenía todas las ideas claras. Muchas historias de su biografía nos hablan de un hombre con muchas luchas internas. Su mujer, estuvimos estudiándola. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba la mujer de Lutero? A ver si alguien se acuerda. Empieza por K de kilo, os doy una pista. Su mujer le fue de gran apoyo. En la historia se cuenta que hubo muchos momentos en los que Lutero estaba abatido y gracias a su mujer y otros amigos que tenía conseguía levantarle el ánimo. Lutero no era perfecto, era de carne y hueso y era tratar de escalar el Everest en chanclas. Era una misión imposible. Juan se acordó, Catarina. Era una misión casi imposible. ¿Cómo podía? Bueno, porque Dios estaba detrás de todo eso. Y Lutero en parte lo entendía. Había muchas cosas que no entendía, pero él sabía que tenía que defender la verdad de la palabra y tenía que defender a Jesucristo por encima de todo. Él dijo, te cito palabras de Lutero, la Iglesia tiene necesidad de reforma, pero no puede ser obra de un solo hombre, ni de muchos, más bien debe ser obra solo de Dios. O sea, Lutero entendía que detrás de todo esto tiene que estar Dios. Si no está Dios, nosotros no vamos a hacer nada. Es como cuando en el tiempo de Josué el pueblo dijo, si Dios va con nosotros iremos donde sea, pero si no va con nosotros no iremos a ninguna parte. Ese es el espíritu. Eso es lo que Lutero entendía. De ahí palabras como estas. Te las repito, la Iglesia tiene necesidad de reforma, pero no puede ser obra de un solo hombre ni de muchos, más bien debe ser obra solo de Dios. También dijo Lutero, ninguna espada puede convocar o ayudar a esta causa. Solo Dios puede hacerlo sin intervención humana alguna. Lutero sabía lo que estaba haciendo. Él no iba a declarar una guerra, no buscaba aliados, a ver si Alemania me respalda y Suiza y montamos un ejército y vamos contra los ejércitos del Papa. No, Lutero sabía que ese no era el camino. Él decía, no puede ser con espada, ninguna espada puede convocar o ayudar a esta causa, solo Dios puede hacerlo sin intervención humana alguna. Y él era un hombre con grandes dones y una gran mente. Dios sin duda escogió a personajes como en su tiempo a Pablo, ¿no? Con grandes capacidades y sin duda pues Dios les dio dones y les dio muchas de esas capacidades. Pero Lutero de ninguna manera podía enfrentar un conflicto de esa magnitud y proporciones. Él dijo, te cito otra vez palabras suyas, confieso libremente que este esfuerzo no fue de ninguna manera una acción deliberada por mi parte, es un puro resultado solo de la voluntad de Dios. Y como hemos dicho, Lutero no fue el único reformador en compartir esta comprensión. Calvino y todos los demás, podríamos ir rescatando así partes de sus escritos y ver que ellos reconocían que el alcance de la reforma solamente se le podría atribuir éxito si Dios estaba detrás de eso. Calvino decía, ningún hombre podrá alcanzar semejante hazaña. Cuando Calvino escribió a Carlos V, Calvino dejó claro que la reforma de la Iglesia es obra de Dios y es independiente de las esperanzas y opiniones del hombre, de la misma manera que la resurrección de los muertos. O sea, si los muertos resucitan, los hombres no podemos hacer nada, absolutamente nada al respecto, le corresponde a Dios. Pues si esperamos algo de la Reforma Protestante, exactamente igual. En esta carta a Carlos V, Calvino explicó todo esto. Ni un solo hombre, ni un solo ejército de hombres podría enfrentarse a la Iglesia Católica Apostólica Romana y el poder que ejercía. Si no es Dios, ese movimiento no tenía futuro. Así que estos reformadores
debían tener muy claro que esto era un asunto de fe, porque si no, no se habrían metido en esa empresa. Repito, igual uno o dos por ahí con ideas descabelladas, pero no estamos hablando de uno o dos, estamos hablando de muchos, de miles de personajes que se metieron en una guerra humanamente imposible, pero ellos confiaban de que la batalla no era de ellos, era de Dios. Debía ser obra de Dios mismo. Requería que fuese voluntad de Dios y por lo tanto el Dios del universo estuviese obrando en esta situación. El Evangelio estaba en juego, así que Dios actuó de una manera radical para reclamar su palabra y su autoridad. La Iglesia había destronado a Dios, su palabra ya no se leía, no era una autoridad, y por lo tanto la Iglesia ya no era luz en el mundo, formaba parte de las tinieblas y era una herramienta en manos del diablo para también seguir destruyendo este mundo. Como pasó en la antigüedad, en el antiguo Israel, vemos todo eso, en los tiempos de Josué, de Asa, de Ezequías, de Esdras, de Nehemías, en el tiempo de los apóstoles, cuando Cristo vino a este mundo, ¿cómo estaba el judaísmo? Pues así. Dios ha estado haciendo eso a lo largo de la historia. Él siempre ha estado reformando. Llamamos al remanente, a esos pequeños grupos de personas que en medio de tanta corrupción permanecieron fieles a la verdad de Dios, a la verdad de la palabra de Dios. Entonces Dios utilizó esa manada pequeña, esas pocas personas, las utilizó para provocar un gran incendio, para volver a avivar los corazones. El teólogo italiano Pietro Bolognesi escribe acerca de lo que sería realmente el corazón de la Reforma y lo que estaba en juego. Te cito una de sus frases. Él dijo, Pietro Bolognesi, él dijo, no fue simplemente un conflicto entre personas e ideas, sino que fue un conflicto entre Dios y el mismo diablo. Esa es realmente la verdad de lo que estaba pasando en la Reforma. Dependía total y absolutamente de Dios. Dios, es el verdadero reformador. A través de los tiempos siempre obró de esa manera. Los reformadores se destacaron juntamente por reconocer esta verdad. Si hubiesen defendido sus ideas, esto habría sido un movimiento más en la historia y no habría tenido mucha más trascendencia que producir algunos cambios sustanciales, sí, pero ya está, nada más que eso. Pero la grandeza de la Reforma protestante no se encuentra en su brillantez humana, intelectual, ni en su agudeza teológica, no. Precisamente detrás de estos grandes hombres hablamos de su brillantez y había humildad. ¿Por qué? Porque decían, yo no puedo ir a ninguna parte si Dios no va con nosotros. El reconocer a Dios y que era necesaria la intervención de Dios en todo este asunto fue lo que permitió que Dios pudiese obrar en medio de todas estas personas. Podríamos decir, por lo tanto, que los reformadores simplemente fueron instrumentos, meros instrumentos en las manos de un Dios soberano y todopoderoso. Y ellos reconocían a este Dios y en una actitud humilde se dejaron usar por Dios. No fueron innovadores ni arquitectos de unos nuevos principios teológicos, eran simplemente herramientas, siervos, esclavos de Dios. Bolognesi, el mismo teólogo que os citaba antes, os vuelvo a citar una de sus escritos, él dijo de una obra suya que se titula La Reforma. Él dijo, debe entenderse como una acción que descendió desde arriba, mientras que su contraparte, la contrarreforma, fue un intento de restauración que surgió desde abajo. La primera, la reforma, está arraigada en el hombre sirviendo bajo Dios. Y la contrarreforma, la última, está arraigada en Dios sirviendo bajo el hombre. Esa era realmente la idea de una parte y de otra. Pero claro, tú ya sabes, Dios no se va a someter nunca a ningún hombre. Él es soberano. Se entiende la palabra soberano
quiere decir que Él está por encima de todos y de todo. La Reforma Protestante es la obra de Dios, no es una obra de hombres. A través de ella se actúa para restablecer el poder y la autoridad de Dios a través de su palabra. Y ahí está la genialidad de la Reforma. En próximos estudios, ya te hago spoiler, te adelanto cosas, porque hay una idea que alguien dijo, a ver si alguien se acuerda o averigua quién dijo, lo voy a dejar ahí en el aire en suspense. Hay una de las frases típicas de la Reforma es siempre reformándose, siempre reformándose. A ver si a alguien le suena algo de eso. ¿Ha terminado la Reforma Protestante? ¿Qué piensas? ¿Terminó? ¿Sigue? ¿Continúa? Como antes os decía, todos los movimientos, todas las reformas tienden siempre a volver a ir hacia atrás, a relajarse y a la decadencia. Es como la ley de la entropía en el mundo de la física, que dice que todo va a ir hacia mal, todo va a ir a desgastarse, todo va a ir empeorando, todo va a ir... Pues casi que podríamos aplicar este principio también a todos los movimientos humanos. Y la Iglesia, como está formada por hombres y mujeres, también suele tener esa tendencia. Dios nunca viene atrás, Él nunca decae, nunca hay decadencia en Dios. Por lo tanto, su obra siempre tendría que tener un proceso ascendente. Pero como los hombres que formamos la Iglesia somos débiles e imperfectos y no siempre sabemos estar en las manos y en la voluntad de Dios, siempre hay una tendencia al relajamiento y a la decadencia. Vivimos en un tiempo en el que ha aumentado el diálogo ecuménico. Hace unos años se hizo la celebración del 500 aniversario de la Reforma Protestante. Fue en el 2017. En el 2017 se hizo la celebración de 500 años de la Reforma. Nosotros tuvimos aquí las iglesias de la zona un gran evento, nos reunimos casi 1000 personas en un lugar y fue algo de mucha bendición. Pero ¿qué pasa? Después de 500 años, ya algo más de 500 años, ¿ha concluido la Reforma? Ese es un debate que está dentro de la Iglesia. Algunos protestantes, incluso católicos, sostienen que las principales diferencias teológicas que llevaron a esta ruptura de la cristiandad ahora ya se han resuelto. El lenguaje ecuménico apunta a eso. Hubo hace unos años, exactamente en el 1999, se hizo una declaración, se llamó Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. Este fue un documento redactado y acordado por la Federación Luterana Mundial y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Te estoy hablando de organizaciones. Por un lado está la Federación Luterana Mundial y por otro lado está el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, protestantismo y catolicismo. En este encuentro se llegó a una idea en común que dio lugar a esta declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación. El documento afirma que ambas iglesias comparten ahora una comprensión común de la justificación por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Creo que es irónico porque la Iglesia Católica Apostólica Romana nunca ha renunciado a los dogmas o acuerdos que se establecieron en el Concilio de Trento, año 1545 al 1563. Y en esos dogmas o conclusiones del Concilio de Trento hay una doctrina que dice: si alguno dice que sólo por la fe los impíos son justificados, sea anatema,
canon noveno sobre la justificación, según el Concilio de Trento. Oficialmente la Iglesia nunca ha corregido ninguno de esos puntos. Entonces aquí hay una contradicción. Claro, hablamos de sectores. Bueno, Internet pensó que necesitaba darme un trago y por eso ha provocado un corte en la conexión. Ya estamos reconectados otra vez. Os decía, todo esto al final son manifestaciones, yo qué sé, son más políticas que de fe. El ecumenismo, unir las religiones, buscar los puntos en común. La Iglesia Católica Apostólica Romana muestra una actitud hipócrita cuando por un lado se firma un documento en el que dicen que la justificación viene por la gracia de Dios y la fe en Cristo únicamente, y en cambio en sus dogmas mantienen, está ahí, oficialmente mantienen uno de esos puntos, entre muchos, podríamos citar muchos, pero uno de esos dice: si alguno dice que solo por la fe los impíos son justificados, sea anatema. Eso sigue ahí vigente. Entonces, ¿en qué quedamos? Es una forma de quedar bien delante del mundo, y por otra parte hacemos lo que nos parece. Junto con esta parte de este diálogo ecuménico, de que tenemos que unirnos las religiones, todo esto a nosotros nos tiene que recordar que la reforma no ha terminado. Tenemos que seguir siendo fieles a la palabra de Dios. Tenemos que seguir defendiendo los principios de Dios en nuestra vida. Si consideramos lo que fue la reforma, volver a los orígenes, lo que era la Iglesia en un principio, y consideramos dónde nos encontramos hoy en día, eso nos lanza a tremendos retos. Tenemos que seguir adelante peleando, no por lo que dijo Lutero, Calvino y otros, no, por lo que dice la Biblia. Detrás de la reforma está Jesús. Vamos a leer en Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. Nos quedan 5 minutos de estudio y nos vamos a quedar aquí en la Biblia, en el Evangelio. Mateo 16, del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra, y sobre mí, que soy una roca, edificaré mi iglesia. He añadido yo ahí un poco, pero es para que se entienda. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. No te lo reveló ni carne ni sangre. Jesús se reveló a los suyos. Dijo: no se lo digáis a nadie más. ¿Por qué? Estrategias de guerra, voluntad de Dios, propósitos. La Iglesia estaba naciendo. Es de las primeras veces que aparece esta palabra: yo edificaré mi iglesia. Cristo es quien habla por primera vez de iglesia. Ecclesia, llamados afuera, escogidos por Dios con una misión. Esa es la iglesia. Entonces Él se revela a los suyos. ¿Cómo lo hace? A través de una revelación especial del Padre a Pedro. Pedro hace una confesión que Jesús le afirma: esto no viene de ti, Pedro. Esto te ha sido revelado de parte de mi Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús llama a Pedro bienaventurado, dichoso por haber sido el canal para recibir esta revelación. Muchas veces nosotros esperamos que Dios hable de una forma así extraña o antinatural. ¿Cuántas veces no habrás dicho: ay, si pudiese escuchar la voz mostrándome el camino? Fíjate cómo lo hizo con Pedro. No se oyó una voz en los cielos, no apareció ahí un trueno con una nube. Pedro habló. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro habla así de una forma natural. Tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú estás en el Espíritu de Dios, si tú estás lleno de su palabra, Dios hablará por tu boca. Si tú estás en tus manías, en tu egocentrismo, si tú te dejas llevar por consejos de inmaduros, de fríos, si tú te metes en tus asuntos, hablarás en tu carne. Pero si tú estás en el Señor y estás lleno del Espíritu Santo, lo que salga por tu boca tendrá totalmente el respaldo de Dios. Ese es el corazón de la Iglesia. El conjunto de hombres y mujeres imperfectos, Pedro no era perfecto, pero que se dejan usar por Dios. Los reformadores, lo hemos dicho, fueron instrumentos en las manos de Dios. Hoy, tú y yo, mi hermano, tenemos que seguir peleando por la reforma. Tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios. Jesús, está esa gran declaración, tú eres Pedro, es una palabra griega, Petros, y dice, y sobre esta roca, son dos palabras distintas, una es Petros y otra es Petra, son dos cosas distintas. A Pedro se le dice, tú eres una piedra, y de Cristo se dice, yo soy una roca, y sobre mí, que soy la roca, tú que eres una piedra, serás edificado. Por eso Pedro entendió muy bien esto, y en su primera carta, ahora no nos da tiempo ir allí a verlo, pero yo creo que tú ya sabes, si no, pues yo te digo, en su primera carta él entendió porque él habla de esa piedra angular que es Cristo, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la principal piedra del ángulo, y habla de que todos nosotros, como piedras vivas, somos edificados sobre Cristo. Pedro lo entendió, cosa que el catolicismo romano no, porque dijeron, no, y es que Jesús le dijo a Pedro, sobre ti que vas a ser el primer papa vamos a edificar. No, Pedro no entendió eso, ni es lo que dice la Biblia, se entendió otra cosa. Pero Jesús dijo, y esa es la frase clave, la oración clave, yo edificaré mi iglesia. Siempre que veas la iglesia siendo edificada, la reforma fue parte de esa edificación, detrás de eso siempre está Cristo, porque Él lo prometió, y te aseguro que todo lo que Dios promete lo cumple. Aquí la cuestión es, ¿tú quieres formar parte de esa obra? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te use para que Él pueda contar contigo, para que Él siga edificando su iglesia? ¿O quizás en lugar de edificar estás destruyendo? Igual Cristo está edificando, usando a algunos para construir, y tú vienes por ahí por detrás y arrancas algunas piedras. En la iglesia pasan esas cosas, no te olvides. Espero que tú seas de los que edifica, no de los que ponen impedimentos a la edificación, no de los que deshacen lo que otros han construido. Espero que tú, por tu bien, no por otra cosa, espero que tú seas de los que edifican. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús ofreció una promesa poderosísima. Las fuerzas de la muerte y de la oscuridad no tendrían ningún tipo de poder sobre la iglesia verdadera. No la podrían conquistar. Prevalecer tiene que ver con eso, con conquistar, con destruir. Y esta es una promesa de mucho aliento para todos estos tiempos difíciles en los que a veces nos cuesta encontrar ese camino de la verdad en el que el Señor realmente sea quien reina, quien dirige, y no nuestras ideas y nuestras negligencias. En las puertas del Hades no pueden. Todo el poder y la política del infierno combinados no pueden contra la Iglesia. La Iglesia no es una obra de hombres, es la obra de Cristo. Tengo que terminar porque se nos ha hecho la hora, se ha hecho el tiempo, así que mis queridos hermanos, nos despedimos por hoy. Mañana es domingo y como todos los domingos, pues vamos a tener por la mañana nuestro culto dominical a las 11 de la mañana, hora de España, en la que, como os digo siempre, si puedes venir en persona tienes que venir, sí o sí, no hay excusa ninguna para que no vengas. Es el domingo, es el día del Señor,
Intenta acomodar como sea, pero no puedes faltar a esa cita. Y si no podéis, evidentemente, porque a veces es imposible, sobre todo, mira, ahí hay hermanos que están a miles de kilómetros, no pueden venir, pues en directo por Facebook se va a ver el culto. Y si para vosotros estáis de madrugada, entiendo que tenéis que estar durmiendo, lo podéis ver en diferido, claro. Y por la noche, 9 de la noche, volvemos a Apocalipsis. ¿Cómo pasan las semanas volando, no? Esto va rapidísimo. Por cierto, en el culto de la mañana, la predicación se titula ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y si estáis familiarizados con la escritura, pues os habréis dado cuenta que estoy citando palabras de Jesús en el Evangelio. De hecho, las mismas palabras aparecen en 3 evangelios. ¿Qué querremos decir con eso? ¿Hacia dónde va a ir la predicación de mañana? Bueno, no sé. El título ya es sugerente, ¿no? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Espero que estés preparando tu corazón para escuchar lo que Dios nos tiene que decir mañana. Yo lo estoy preparando mi corazón y aún tengo que seguir postrado hoy dejando que Dios siga hablándome y ya mañana os voy a compartir todo lo que el Señor está poniendo en mi mente y en mi corazón, si Dios quiere. Si Dios quiere, mañana nos vemos. 11 de la mañana, por la noche, 9 de la noche, hay que seguir para adelante. Siempre reformándose. Un abrazo, mis queridos hermanos, que Dios os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.